¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV en una producción del Partido Nacional. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, un poco ofendida. ¿Qué te pasa? Fue mi cumpleaños esta semana, no me dijiste ni Pero feliz cumpleaños. La gente dice, el cumpleaños. Conste que la saludé el martes, el día de su cumpleaños. Bueno, muy bien, Choque. Está bien, lo 30 perdono. Mañana te cuento la edad. Perfecto. 48. Perfecto. Con mucha alegría lo digo. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Entonces, como decía Emi, un placer estar nuevamente en Compromiso Nacional. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Abdala. Aquí comenzamos. Bueno, el invitado de hoy comenzó a militar en filas del Partido Nacional allá por el 1982. En 1994 llegaría a ser convencional nacional, integrante del directorio, pasó después por director de la ANP, de ANCAP. En el 2005 llegó a la Cámara de Representantes por varios periodos de gobierno. Como todos sabemos, en el año 2020 fue designado como presidente del INAU y actualmente es el subsecretario del Ministerio del Interior. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. Muy contento de estar acá, gracias por invitarme. Bueno, qué largo todo lo que... Sí, y resumí. Resumió. Resumí porque era hace bastante años extenso. que anda la vuelta, Pablo. Capaz que eso da cuenta de los años que tengo aproximadamente. No, sí, 28 eran. Empecé jovencito. Claro. En ese lejano año 82 todavía no votaba, tenía 16 años. Claro, con ya, eso pero puedes sacar comenzabas cuenta. a Ahí militar. está, un niño. Exactamente. Bueno, Pablo, antes de comenzar con gestión y demás, con todo un poco Sí. lo que nos contaba Emi, sos casado y tenés 3 hijos. Soy casado, tengo 3 hijos de 21, el varón, 18 y 15, las 2 nenas. Y bueno, y realmente soy un padre muy feliz porque los disfruto muchísimo. Los tengo conmigo los 3 todavía. ¿Sos papá celoso? No, para nada. ¿Te presentaban los novios y le mostraste de los dientes? No me ¿O fuiste muy no me han presentado muchos novios todavía. Ah, bueno, Pero qué estoy buena preparado sal. para eso. Ah, Estoy está preparado. ¿Y Sí, casado sí. cuánto hace? Y casado desde el año 2001, hace 23 años. Pajarito. Y muy bien casado, muy contento y muy feliz con mi señora. Hemos construido un proyecto de vida conjunto que bueno, que realmente yo estoy muy satisfecho. Hablaba de si le presentaban novios o no. Debe ser una tarea media difícil siendo subsecretario del Ministerio del Interior. Ay, Dios mío, imagínate. ¿Cómo te lleva esa tarea? Bueno, repito, todavía no se ha dado la situación, pero el día que se dé tampoco voy a pedir un certificado de antecedentes penales o policiales ni nada por el estilo. Pero, a ver, mis hijas, una está en la etapa de la adolescencia, tiene 15, como yo dije recién, la otra ya está en facultad. Y bueno, y por supuesto, en el marco de la autonomía progresiva, creo que vivimos en un tiempo donde los padres tenemos que acompañar el crecimiento de nuestros hijos. Y nunca más cierto en este tiempo aquello de Khalil Gibran, ¿no? De que tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida gozosa de sí misma. Ellos, más allá, digamos, de pertenecer a un núcleo familiar, que es al que pertenecen y es el que con mi señora encabezamos, por supuesto son seres autónomos y ellos construyen su proyecto de vida y nosotros estamos para apoyarlos cada vez más. Y esa etapa como subsecretario del Ministerio del Interior, ¿cómo la vas llevando? Bueno, muy bien, es una tarea exigente. Realmente me siento muy motivado, muy agradecido al presidente de la República, que en forma inesperada para mí me convocó cuando yo hacía pocos días, como ustedes saben bien, había renunciado en el marco de los plazos constitucionales, los plazos que prevé la Constitución para quienes integramos, como yo integraba en ese momento, entes autónomos y servicios descentralizados. Y bueno, y repito, en forma inesperada, que es lo que tiene la actividad de gobierno y la actividad política, uno puede planificar hasta cierto lugar o hasta cierto punto. El presidente me llamó, me convocó, me dijo que el gobierno me necesitaba allí. Yo soy un hombre de gobierno y allí fui. Y por supuesto muy honrado y muy satisfecho.
Qué bien. Bueno, algo que es muy polémico, que se habla, que no se habla, pero las cifras dan una baja en los delitos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque es algo como que siempre, obviamente, la seguridad siempre está en el tapete, en la opinión pública, en la gente. Y bueno, y cuando se dice que las cifras del delito se bajan, ahí arranca toda una discusión, ¿no? Sí, la discusión, por supuesto, es legítima y es bienvenida, y es lógico y natural que este tema sea un tema de debate en la campaña electoral actual, como lo ha sido en todas las campañas electorales. Siempre ha sido un tema de preocupación, que en todo caso las encuestas registren o parezcan registrar un incremento en cuanto a la preocupación popular no necesariamente indica que haya más inseguridad. En tal caso, hay que ubicar esos estudios de opinión pública en el contexto en el cual los mismos se realizan. Una cosa es encuestar las preocupaciones ciudadanas en el marco de una crisis como vivimos al comienzo de este gobierno, cuando atravesamos la pandemia. Otra cosa es esa misma consulta a la ciudadanía en un contexto como el actual. Y el contexto actual, además, hay que analizarlo o interpretarlo en función de otras variables. Se fue la pandemia, pero al mismo tiempo el país ha tenido una determinada evolución, y una evolución muy satisfactoria en otros indicadores que tienen que ver con el bienestar social, como por ejemplo el trabajo, la generación del empleo, la reducción de la desocupación, el incremento del ingreso. Y eso en términos relativos yo creo que también termina más tarde o más temprano incidiendo en el ranking de preocupaciones que la ciudadanía establece. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero, por supuesto, ensayar una respuesta simplista, pero estoy seguro que en alguna medida la seguridad ahora importa más porque hay menos preocupación o menos urgencia ciudadana en cuanto a los otros aspectos. El aspecto de pagar las cuentas, el aspecto de hacer frente a los precios. Estamos en un escenario históricamente satisfactorio desde el punto de vista de la caída de la inflación, en cuanto al acceso al trabajo. Y eso sin duda creo que es parte del análisis, porque en esto no hay una segmentación. Es decir, cuando la gente se pronuncia con todo el menú de temas arriba de la mesa. El tema de la seguridad siempre es un tema que obviamente a todos nos debe preocupar y es lógico que nos preocupe. Ahora, lo que es absolutamente incontrastable es lo que tú, Karina, mencionabas, que estamos en una tendencia descendente desde el punto de vista de la comisión de delitos, que es absolutamente objetiva, eso no puede discutirse, y que se quebró, por lo tanto, la tendencia ascendente que arrastrábamos incluso desde antes de los gobiernos del Frente Amplio, desde el retorno a la democracia, pero que sin duda se acentuó y se agravó en los años de gobierno del Frente, particularmente estos objetivos a partir de los años 2012 o 2013, que a mi juicio tienen determinadas causas vinculadas con la concepción que en aquel momento imperaba desde el punto de vista de las políticas de seguridad. Bueno, sin embargo, esa tendencia que fue creciente en esos años se interrumpió y se inició una tendencia descendente a partir del año 2020, es absolutamente inequívoco. No son resultados o guarismos aislados, es decir, hay una cadencia continua que ya define una tendencia. Con relación al año 2019, en el 2023, las rapiñas cayeron un 26%, los hurtos cayeron casi un 20%, el abigeato cayó casi un 50% o más de un 50%. Que hay un problema de violencia en la sociedad y que eso se traduce en un guarismo vinculado o referido a los homicidios importantes, y que los homicidios, por lo tanto, se encuentran todavía o hablan o denuncian registros altos desde el punto de vista de la comisión de ese delito tan grave, sin duda. Pero eso responde a determinada causalidad que tiene que ver, incluso lo podemos tratar después, con aspectos que hacen a una sociedad que está más violenta, que es la sociedad que todos conformamos. Bueno, perdón, mi estado de salud, estoy con un poquito de tos. No pasa nada. Pablo, estábamos hablando del Ministerio del Interior, Sí. pero también hasta hace muy poquito fuiste presidente del INAU. Sí. Qué trabajo ese, ¿no? También la otra vez que nos habíamos visto decían que emocionalmente trabajar en el INAU es muy movilizante. Exacto. Para mí fue una etapa absolutamente intransferible, inolvidable. Me siento muy honrado también de que se me haya dado esa responsabilidad. Fueron 3 años y medio en los cuales el INAU avanzó, y avanzó mucho. El gobierno apostó mucho, además, a las políticas sociales, porque esto también es medible estadísticamente. Hubo un incremento de la inversión social, del gasto público social, tanto en términos absolutos como en términos relativos, y también hubo una apuesta específica a las políticas de infancia y adolescencia. Nosotros recibimos un incremento presupuestal en el año 2020 de un 16% en términos reales. El presupuesto del INAU, que es uno de los presupuestos más altos del presupuesto nacional, es uno de los incisos con mayor asignación presupuestal, tuvo un incremento significativo
estábamos en 15.000 millones de pesos cuando empezó la gestión, o algo menos. En el año 2022 se llegaron a ejecutar más de 18.000 millones de pesos de inversión en políticas de infancia y políticas de adolescencia, en todo lo que refiere al amparo, a la protección que el INAU debe brindar para aquellos niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración o de vulnerabilidad y donde no hay contención familiar y por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo, como asimismo la inversión que se ha venido desarrollando en todos los proyectos socioeducativos, los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles. Ampliamos, duplicamos las familias de acogida, aumentamos las transferencias, es decir, las asistencias económicas a las familias amigas que se hacen cargo de cuidar a niños que están bajo el amparo del Estado. Incrementamos las transferencias a las organizaciones sociales que por convenio con el INAU atienden centros de 24 horas y residencias, creamos nuevas residencias. Es decir, esto por mencionar solo algunos ejemplos al pasar o rápidamente. Pero hubo un gran avance desde el punto de vista de la presencia del INAU en el territorio, de la cercanía del INAU a las familias y a los niños y a los adolescentes, obviamente, que son su cometido esencial, y creo que claramente eso lo que demuestra o derriba algunos mitos en el sentido de que este gobierno llegaba poco menos que para recortar políticas sociales, restringir la inversión social. Se sigue diciendo eso. Se sigue diciendo, pero eso forma parte de un relato. Por eso lo importante en esto, en el tema de la seguridad, como en el tema de las políticas sociales, es ir a los datos concretos. Aquello de dato mata relato, parece una frase un poco antipática, pero me parece que es de una contundencia irrefutable, porque los datos son la realidad pura, es la estadística, es aquello con lo cual no nos podemos pelear. Si nos peleamos con los datos, nos peleamos con la realidad. Y todo esto que yo estoy diciendo, que mencioné algunas cifras, es absolutamente mensurable, y tanto en el Ministerio del Interior con relación a la seguridad, como en el INAU, como en el MIDES con relación a las políticas sociales, está debidamente registrado estadísticamente. Pablo, vamos a hacer una pausa, pero seguramente luego vamos a continuar hablando de infancia, también de tu rol como subsecretario del Ministerio del Interior. ¿Te parece, Cari? Dale, vamos a la pausa, enseguida volvemos. Continuamos disfrutando de Compromiso Nacional, hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Abdala. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes del Partido Nacional, tanto en Facebook, en Twitter, bueno, en hoy X, y también en Instagram y en nuestro canal de YouTube, que pueden ver este programa también en vivo. Pablo, recientemente se realizó allí en la Torre Ejecutiva el lanzamiento del mes de la primera infancia. Y allí uno de los datos que se resaltaba, que según una encuesta que difundió el gobierno, la inseguridad alimentaria en los menores de 5 años disminuyó cerca de un 3%. ¿Cómo se trabajó allí desde el gobierno? Bueno, desde el gobierno se trabajó dándole prioridad a la primera infancia. Ustedes saben bien que, amén de lo que yo ya dije que ocurrió en ocasión del presupuesto nacional del 2020, cuando hubo un refuerzo de la inversión social, tanto en el INAU como en el MIDES, como en ACE, como los distintos organismos que canalizan el gasto público social. En el año 2021, en plena pandemia, las dos decisiones presupuestales se tomaron en plena pandemia. El año 2020 el presupuesto, la pandemia ya se había declarado la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Y en el 2021, cuando seguíamos en pandemia, el Poder Ejecutivo, y a raíz de esa misma circunstancia, anunció un refuerzo presupuestal específicamente para primera infancia de $50 millones por año para los 3 años subsiguientes, 2022, 23 y 24, que no se canalizarían solo a través del INAU, sino que se canalizarían a través fundamentalmente del INAU y del MIDES, pero también participarían otros organismos como ACE, ANEP, el Ministerio de Vivienda. Se estableció allí todo un mecanismo a los efectos de la asignación de los recursos, y en lo que respecta al INAU, lo que de esa partida correspondió al INAU tuvo que ver con la ampliación del plan CAIF. Y se hizo una gran obra que está en marcha y que apunta, por ejemplo, voy a dar un dato, que lo dimos en el Parlamento antes de irnos, antes de yo renunciar al INAU. En el año 2022 se habían ampliado casi 5.000 cupos en cuanto a la incorporación de niños que estaban afuera del sistema,
en cuanto a aumentar la atención de niños que asistían una vez por semana, porque están en la franja de 0 a 1, en la etapa de experiencias oportunas, pasando de la atención semanal a la atención diaria, duplicando la atención de niños que iban en régimen de 4 horas a un régimen de 8 horas diarias, lo que representa más atención para los niños, pero al mismo tiempo más acompañamiento y más asistencia a las familias y particularmente a las madres, pero también a los padres que pueden salir a trabajar y dejar a sus hijos en el CAIF durante 8 horas en vez de 4. Y todo eso, por lo tanto, lo que implicó fue ampliar la cobertura en la atención de primera infancia con una mirada de mediano y largo plazo, porque mientras el MIDES atendió, como sin duda atendió a través del bono crianza y de las distintas prestaciones que el MIDES administra, las situaciones de mayor emergencia vinculadas con las familias que tienen niños de primera infancia y que están por debajo de la línea de la pobreza, o que pertenecen a los quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, paralelamente el INAU, conjuntamente con ANEP, porque allí hay una franja compartida particularmente en la atención de los niños de 3 años, que independientemente de esa circunstancia pueden asistir según la realidad de su barrio, de su entorno, a un centro CAIF que atiende hasta 3 o 4 años, o a un jardín de infantes de la ANEP que atiende a partir de los 3. Bueno, realizamos toda una tarea de incorporación, de institucionalización de niños que no asistían a ningún centro educativo, que es una tarea que está en marcha. Se ampliaron miles de cupos, se abrieron decenas de centros CAIF, desde el año 2020 inclusive para aquí, invirtiendo los recursos que se aprobaron en el 2021, pero ya invirtiendo del presupuesto del INAU que se había aprobado en el año 2020, y creo que no hay política pública más adecuada y más atinada que esta de invertir en los niños más chiquitos y sus familias. ¿Esto implica que esté todo resuelto? Por supuesto que no. Nadie ignora, y está planteado en el debate o en la discusión que tenemos hoy en el marco de la campaña electoral, que el país tiene un problema estructural, que no es de ahora, que es de décadas, y que yo diría que por lo menos es desde que volvió la democracia, y tenemos un debe en esa materia a todos los partidos políticos, que es abatir la pobreza infantil, que estructuralmente la tasa o el índice de pobreza infantil está por encima significativamente del índice de pobreza general. Y eso por una razón demográfica, y es que los niños nacen fundamentalmente en familias que pertenecen a esos quintiles más desfavorecidos. Allí hay que seguir invirtiendo. Si no se hubiera hecho lo que se hizo, seguramente la malla de contención que hemos construido y que hemos fortalecido, porque no es que empezó con nosotros, bueno, hoy determinaría que tuviéramos, por lo tanto, barreras de contención bastante más débiles y tal vez un agravamiento de este problema social. Ahora, que el problema social subsiste y que tenemos que seguir invirtiendo, todos los partidos políticos estamos de acuerdo. Y Álvaro Delgado, por ejemplo, ustedes han visto, ha planteado concretamente el compromiso de reforzar la inversión y de avanzar. Que se trata de invertir más, pero se trata también de optimizar los recursos. Porque aquí hay un tema de cuánto se gasta y de cómo, que no es se gasta, cuánto se invierte y cómo se invierte. Que en eso se ha mejorado mucho en esta etapa, pero por supuesto hay que seguir mejorando con mucha humildad y con mucha convicción. ¿Y qué medidas se han tomado justamente hablando de los niños para combatir la violencia contra ellos? Bueno, esto que estábamos comentando tiene que ver, o es una forma de combatir la violencia, porque la violencia hacia los niños, que es un problema que se ha incrementado en nuestra sociedad a lo largo de los años, y que además es una violencia muy perversa, primero por definición, porque la violencia que se ejerce hacia los niños, que por definición son un sector vulnerable e indefenso, de los más indefensos de nuestra sociedad, porque tienen hasta la dificultad de hacerse oír o de denunciar, y muchas veces nacen inmersos en esa violencia que sobre ellos se ejerce, y por lo tanto la terminan naturalizando. Bueno, a eso hay que agregarle la circunstancia de que por eso mismo ocurre esto en el ámbito privado, y la detección de esa violencia es muy difícil. Por eso los centros CAIF son muy importantes, porque es en los centros CAIF donde muchas veces se detecta esa violencia, o en la escuela, o en la policlínica, o en el ámbito comunitario. Y por eso es muy importante que el Estado esté, entre otras cosas, para esto, para detectar los signos de violencia emocional, los signos de violencia física. Consolidamos mucho el CIPIAP, que es el Sistema Integral de Protección a los Niños Víctimas de la Violencia, a los efectos de hacer algo que antes no se hacía. Porque el tema de la violencia, convengamos, es un problema real, se ha incrementado en nuestra sociedad como se incrementa en la sociedad moderna, no es un tema exclusivamente nuestro, pero nos debe preocupar a nosotros porque este es nuestro país. Pero además es un tema que hoy está más instalado, por suerte, y por eso nos preocupa más, y por eso hablamos más de él, y está bien,
porque entre otras cosas se registra mejor, o mejor dicho, se registra, que antes no se registraba, se denuncian los casos, se hace un seguimiento de los mismos, se interviene más y se interviene más oportunamente. Y eso con relación a un problema complejo que nos debe preocupar, sin embargo, este último aspecto es una buena noticia. Vos hablabas del aumento de la violencia, hablabas de lo que propone Álvaro Delgado. En este sentido, bueno, decidiste acompañar la precandidatura del exsecretario de la Presidencia de la República. ¿Van por ese segundo nivel de gobierno como plantea por allí Delgado? Por supuesto, el segundo piso de transformaciones. Lo definió muy bien Álvaro en la presentación del programa días pasados, en el sentido de que esta etapa no implica solo postular el continuismo, o mejor dicho, no es postular el continuismo, es postular, lo decía muy bien Agustín Iturralde también, postular la continuidad, es decir, el rumbo. El rumbo que lleva el país, entendemos, es el correcto, porque creo que es el que el gobierno le ha dado desde el punto de vista de la orientación de la política general y de las políticas públicas en general. Pero desde luego hay que agregar cosas nuevas, cosas diferentes, superadoras, como dice Álvaro Delgado, de la realidad anterior, porque aquí no hay una invitación al quietismo, en todo caso aquí hay una invitación y una exhortación a tratar de ser mejores todos los días. Esa es una condición esencial para cualquier proyecto de vida individual, mucho más lo es para un proyecto colectivo como es y debe ser una propuesta de gobierno, una propuesta de conducir al país hacia determinado lugar, donde no podemos fallar y donde, repito, tenemos que ser creativos y tenemos al mismo tiempo que acertar en cuanto a agregarle valor a lo que hacemos para que, por lo tanto, podamos generar mayores y mejores niveles de seguridad, de bienestar, de trabajo, porque en definitiva de eso se trata la tarea de gobierno. Y creo que Álvaro está preparado para eso, porque reúne las condiciones personales desde el punto de vista individual y desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, pero además porque creo que notoriamente, y yo soy testigo de eso durante todos estos años de gobierno, ha sido un gran articulador de las políticas públicas y hoy tiene, por lo tanto, el bagaje de conocimiento y de información y de conocimiento del Estado y de conocimiento del Estado desde adentro y de conocimiento además de la realidad regional y de la realidad internacional como para ser quien lidere al país en esta etapa. Nosotros lo estamos acompañando desde el sector de centro, desde la lista 5 en el departamento de Montevideo, sector o agrupación que se ha conformado con gente muy destacada, empezando por Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, pero allí hay varios intendentes, el intendente Esquerra, el intendente Carlos Moreira, Valeria Ripoll se ha incorporado recientemente, y yo estoy, por supuesto, integrado a ese proyecto, desde luego dedicado principalmente a mi responsabilidad fundamental, que es la gestión de gobierno, que es la tarea en el Ministerio del Interior, pero en función de lo que la Constitución establece, en mérito a que legalmente o a que no tengo inhibiciones desde el punto de vista de participar en política, estoy acompañando, por lo tanto, esa candidatura. Bueno, y para terminar, ¿cómo ves al Partido Nacional en estas elecciones? Bueno, yo lo veo muy bien porque creo, francamente, ustedes recién recordaban, yo hago política desde el año 1982, si habré visto y participado de elecciones. Todas son distintas. Y vaya si los nacionalistas hemos tenido muchas veces que, como se dice comúnmente, remar contra la corriente y enfrentar escenarios muy adversos. Este es un escenario bien distinto. Yo advierto que en el humor de la población, en el estado de ánimo de la gente, están dadas las condiciones como para que el Partido Nacional pueda renovar la confianza popular y Álvaro Delgado convertirse en el nuevo presidente de los uruguayos. Por supuesto tenemos que pasar la interna, hay otros compañeros que son candidatos, estamos llevando adelante una interna en clave de unidad, que es muy importante, y en clave de unidad, todos juntos vamos a llegar a la victoria de octubre y de noviembre, esa es mi perspectiva. Pero advierto que las condiciones están dadas. Las elecciones nunca se ganan de antemano, por supuesto hay que trabajar y hay que ganarlas, pero repito, fundamentalmente lo que nosotros experimentamos es la tranquilidad y hasta la alegría de poder enfrentar a nuestros ciudadanos sabiendo que no tenemos ni que exagerar las cosas, ni disimularlas, ni ocultarlas, ni taparlas, sino simplemente hablar de lo que decíamos hoy, de los datos, de los resultados, de un gobierno que, si lo tuviera que resumir en 2 palabras, diría que se hizo carne aquello que el presidente Lacalle Pou expresaba en la campaña, de hacernos cargo. Nos hicimos cargo, empezando por el presidente. Y creo que ahí hay un componente de honestidad política y de honestidad intelectual que la gente también valora mucho. De reconocer los errores cuando eventualmente acontecieron, de actuar con humildad y de decir siempre la verdad,
que eso vale tanto como los buenos resultados en materia de empleo, en materia de seguridad y en todos los demás rubros de la vida del país. En la vida, perdón, No, pero en sí. la vida misma, ¿no? Por supuesto. Perder la humildad te puede costar carísimo, no Tal tener cual. autocrítica es no sanar, no mejorar, así que lo que bien decís de la política se traslada a la vida diaria Tal de, cual, de tal cada cual, uno, de tal cual. familias, etcétera. Así debe ser. Así debe ser. Bueno, muchas gracias Pablo por haber venido al A programa. ustedes por invitarme. Bueno, nos vemos la semana que viene, Emi. El jueves que viene, Espero exacto. el regalo de mi cumpleaños que viniste con las manos vacías. Vacía. Pablo también vino con las manos vacías. Pero me Vos enteré también. aquí. Feliz cumpleaños. Ah. Estamos en la semana de tu cumpleaños. No pasa nada. Semana de Ahí está. festejos. Un poco de humor que nunca falte. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos reencontramos el jueves que viene aquí en Compromiso Nacional. Buenas noches.